Buen día, ¿cómo está? Gracias por invitarme. No, por favor, al contrario, gracias a usted por aceptar la invitación. Héctor, a ver, ¿qué importancia le asigna a un acuerdo lo más pronto posible de Argentina con el Fondo Monetario? ¿O qué podría pasar, sería la segunda pregunta, si no hay un acuerdo más o menos rápido? Bueno, es una respuesta compleja, digamos, porque hay acuerdos y acuerdos. Primero empecemos por lo que puede pasar, más fácil es imaginar qué puede pasar si no hay un acuerdo, si entramos en default con el fondo. Bueno, a nivel internacional eso sería grave porque se gatilla una política en el fondo que llaman compartir las cargas. En inglés tiene un nombre, pero es compartir las cargas. Los países que le prestan dinero al fondo reciben un interés menor. Los países que toman dinero del fondo porque están en una situación difícil, como la nuestra, digamos, tienen que pagar un interés mayor. Uno se pone a todo el mundo en contra, eso es lo primero que digo. Después, a nivel internacional también se cortan los créditos del Banco Mundial, lo del BID. Habría problemas muy probablemente con las cartas de crédito que se necesita para hacer comercio internacional, para importar. Eso por lo menos es lo más previsible, digamos, a nivel internacional. A nivel nacional, y bueno, habría evidentemente una situación cambiaria más complicada que la actual. Habría muy probablemente una corrida sobre los depósitos en dólares, porque la gente sospecharía de que en realidad van a empezar a usarlos. Y de ahí en adelante, bueno, por supuesto, aumenta el riesgo país, aumenta el costo de la financiación de las empresas, muy probablemente haya una caída del producto, en fin, es todo un problema entrar en default con el mundo, porque el Fondo Monetario lo que hace, como digo, no presta dinero propio, presta dinero de los contribuyentes de otros países. Bueno, ahora de acá en adelante el gobierno de Alberto Fernández la semana pasada, el propio presidente de la Nación, puso un poco en duda el mecanismo por el cual el Fondo Monetario presta plata y pidió incluso explicaciones públicas. En el Fondo Monetario, a la hora de prestar el dinero, en este caso a la Argentina, evalúa, dice, che, esto no nos van a poder pagar, no le prestemos, o tiene la obligación de hacerlo porque es un Estado miembro, ¿cómo es eso? No, es un poco las dos cosas. El fondo tiene la obligación de asistir a los Estados miembros, eso es cierto. Pero eso no quiere decir que le va a prestar si resulta de que tiene dudas sobre la posibilidad de devolverlo. Digamos, vamos a poner una cosa en claro para los oyentes, los televidentes. El principal objetivo de un programa con el fondo, de todos los programas con el fondo, siempre es que el país deje de depender del financiamiento del fondo y pase a poder financiarse como se financia en situaciones normales un país, que es a través del mercado de capitales. Privado, por supuesto. El financiamiento del fondo es como entrar en la emergencia del hospital. Es un financiamiento que no tiene por objetivo quedarse en la emergencia del hospital. Tiene por el objetivo salir de la emergencia del hospital y después pasar a un tratamiento diferente. No sé si responde a su pregunta. No, sí, lo que pasa es que hay, a ver, esto le agrego yo algo de mi propia cuenta. Cuando uno se endeuda para pagar gastos corrientes, la sensación tiene que no lo va a pagar nunca, porque si casualmente yo me endeudo para pagar un déficit, pero sigo teniendo déficit, ¿cuándo voy a poder pagar? Sería ese el punto, ¿no? Bueno, no, por supuesto. El tema, digamos, nuestro déficit está relacionado con, fundamentalmente, bueno, por supuesto con el gasto, un gasto creciente en asistencia, porque es una economía que no crece y que no produce empleos formales privados suficientes como para financiar toda la cantidad de asistencia social que hay. Hay cada vez más jubilados respecto a empleados privados formal. Eso genera un enorme déficit en el ANSES y mientras no se arregle eso, no tenemos ninguna solución. O sea, la verdad que por eso creo que el fondo, y incluso lo dijo la propia Secretaría del Tesoro americano, dijo que el principal objetivo del próximo programa tiene que ser facilitar la creación de empleo privado formal, porque es la única solución para
realmente reducir el déficit y volver a poder vivir de los recursos propios. Digamos, no le veo... Es una fantasía creer que el déficit se puede arreglar cambiando la fórmula jubilatoria de indexación jubilatoria o aumentando 1 o 2 años la edad de jubilación. Eso evidentemente puede ayudar, pero no va a arreglar el problema. Ahora, ¿y por qué cree usted que se demoniza tanto en países como el nuestro el Fondo Monetario? Está claro, por un lado, qué sé yo, sale más barato pagarle un crédito al Fondo Monetario que pagárselo, qué sé yo, con bonos que nosotros colocamos con un interés mucho más alto para pagar que el que nos cobra el Fondo Monetario Internacional. Y después dice, no, pero el Fondo Monetario Internacional nos pone un montón de condiciones que el mercado no nos pone, que nosotros que tenemos que hacer la reforma laboral, que tenemos que hacer la reforma previsional, que tenemos que hacer esto, el otro y lo demás allá. ¿Eso es tan así? ¿El Fondo Monetario exige al gobierno que haga lo que ellos quieren que se haga? Más o menos. Primero, el fondo no es demonizado en ningún otro país del mundo que yo conozca tanto como es en la Argentina, por razones que también comprendo. Hemos tenido 22 programas desde 1958 en adelante, casi el 40% del tiempo vivido bajo programas del fondo, y estamos cada vez peor. De modo que no es muy difícil entender por qué está demonizado en Argentina. Ahora, lo que el fondo tiene que hacer y lo que le ha pedido al gobierno, y este es un buen ejemplo, es que si quiere un programa largo, como realmente entiendo que estamos negociando, buscando, el fondo lo recomendó y además estoy convencido que es lo que nos hace falta, lo que hace falta es que el gobierno tenga un programa de reformas que permitan que la economía vuelva a ser competitiva y fundamentalmente que deje de depender del financiamiento del fondo, como estamos dependiendo. Y sobre la base de eso, el fondo discute la solidez de ese programa, lo revisa y se harán los ajustes que se tienen que hacer y entonces va a la aprobación del directorio. Eso es el mecanismo. La verdad que no, digamos, el fondo ha cometido muchos errores a lo largo de su relación con la Argentina, no tengo ninguna duda, y el programa del 2018 fue probablemente uno de los peores errores cometidos. Ahora, la verdad que la responsabilidad principal de todo lo que nos pasa es nuestra, no del fondo. No, sí, no me cabe duda. Si nosotros tenemos que recurrir a que el fondo nos preste plata es porque debemos, y si debemos es porque algo habremos hecho mal. Sí, eso no cabe duda. Lo que pasa es que, analizado en la política interna del país, por ahí se corre por otro lado, que eso se piensa que también el fondo puede jugar políticamente. A ver, que si Estados Unidos juega más fuerte que otros países, o Japón, o Alemania, o lo que fuere, le prestan o acuden más a solucionarle problemas a gobiernos que son más compatibles con ellos y menos con otros. ¿Esto también juega, la política juega fuerte ahí en el Fondo Monetario? Bueno, el Fondo Monetario es un animal político, está claro. Digamos, es una respuesta compleja la que tendría que darle, pero en el Fondo Monetario las decisiones se toman... digamos, los países no tienen el mismo voto, no es un Estado un voto, es un dólar un voto. Y el problema es que las cuotas que se autorizan al fondo no reflejan realmente el crecimiento de las economías en el mundo, son cuotas que siguen reflejando la dominación básicamente de ese organismo por parte del Atlántico Norte. China está muy subrepresentada, la India también, y el problema es que, digamos, tener una situación de voto ponderado cuando en realidad están prestando el dinero de tus contribuyentes parece razonable. Más dinero pongo, más influencia tengo en la decisión de qué se hace con ese dinero, asumiendo de que las cuotas reflejan los cambios en las economías, los cambios relativos de las economías respecto a la economía mundial, el peso de las economías. Eso es un supuesto que no se da, punto uno. Como dije, sigue siendo manejado por el Atlántico Norte, no es realmente una institución que refleje en el sistema de votos que tiene el peso que tienen nuevas economías en el mundo. El segundo problema es que es muy difícil, aunque se trata de eso justamente, que el voto ponderado no se transforme en influencia ponderada sobre las evaluaciones técnicas que deberían guiar las decisiones del fondo. Hay desde ya
controles, y uno de ellos es la propia autoevaluación que vamos a ver hecha por el fondo en las próximas semanas del programa del 2018. Hay también una oficina de evaluación independiente que revisa lo que hace el fondo y es bastante severa en sus análisis. O sea que, digamos que es una institución política, sí. De ahí a que pueda hacer lo que quiera, digamos, el que lo maneja, y que sea un brazo de Estados Unidos, ya me parece una exageración. Bien, Héctor, le agradezco muchísimo la gentileza que ha tenido. La verdad que nos ha desburrado, ¿eh? Hemos tratado de hacer una entrevista de ese tipo, digamos, educativa, si se quiere, porque hablamos tanto del fondo y no tenemos mucha idea de qué se trata, que usted nos ha despejado muchas de las dudas, ¿eh? Así que le agradezco mucho. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Que le vaya muy bien. Héctor Torres.